En la clase anterior estuve grabando también esto y está grabado, pero no lo he podido poner porque es MP4. El MP4 no se puede poner en el WhatsApp. He tratado de ponerlo y no he podido. Pues tenemos que esperar que aparezca en la universidad. No hablo con noticias. Bien, entonces ahora empezamos a ver lo que estábamos haciendo. Entonces, estábamos en la metodología, estábamos viendo cómo se utiliza la clave del patrón. Ya sabemos muy rápido, entonces, por ejemplo, para formar, para calibrar al TUC 25%99, primero escogemos de la serie de milésimas una larga, que es la 1 milímetro de 9 micras. Ya tenemos 9 de la derecha. Para el 9 de la izquierda, del segundo serie, las células altísimas que tenemos 2 grados. La 1,06 y la 1,08 sumadas dan 2,09. Ya tendríamos el 9. Para las décimas y el decimal 0,3, escogemos de serie de décimas, escogemos una larga, la 1,3. Y con eso ya tenemos todos los decimales, 629, 629. Nos falta formar el 25, pero tenemos 1, 2, 3, 4 milímetros ya. Entonces le ponemos de la serie de enteros, tenemos 1 milímetro exacto, con eso tenemos 5. Entonces, al conectar la de las decenas, obtenemos la de 20 y obtenemos el 5,99. Para hacer buenas calibraciones, evitando que partículas de polvo o pelusas pueden desvirtuar la medición antes limpia y entre medición y medición también. Bien protegerse el calor, el sudor de las manos, antes de lograr en su caja se limpia y sacarse el prueba. Complemento. Uno de los principales materiales de la ingeniería, especialmente de la construcción de máquinas y equipos de acero. Alrededor del 99% de las piezas son de algún tipo de acero. Los aceros, en su gran mayoría, se compran ya sea de las acerías o de las importadoras. Al por menor, en la forma del semiproducto, de formas tamaños no organizados, provenientes de la laminación y producción. Entonces, todas las empresas, o sea, las empresas chicas compran de las ferreterías, que traen de algún país en que traen los semiproductos, que son de los diferentes tipos terminados. Las empresas grandes pueden ser que se importen ellos mismos sin necesidad de utilizar entonces los territorios. Todas esas se llaman semiproductos de formas y tamaños normalizados, o sea que uno tiene que comprar lo que hay. Y son provenientes de la laminación independiente del tubo. Pues más abajo se encuentra el link para que puedan ver en el siguiente video de la planta cirúrgica de México. Entonces ahora como parte de nuestra clase vamos a ver este proceso de fabricación de acero AMSA. AMSA AHMSA, es decir, Acero Altos Hornos de México, AHM, Sociedad Anónima, AMSA. En el plan menor, en el pequeño plan productor. Vamos a ver cómo es. Ahora vamos a poner aquí, a empezar de compartir, tenemos que poner Ahorras, cambia.
Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo. El agua que utilizan se recircula. Pues ellos traen desde las montañas, ellos traen el óxido de hierro con agua. Y entonces ya le sacan el agua y la recirculan. Después, una vez que se ha tratado el agua, se lo mezcla con un aglomerante para poder formar las pequeñas esferas de los pellets. Con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco. Ay, perdón, ¿no? O sea que una vez que tenemos el líquido que viene del alto horno, normalmente se puede tratar por un convertidor a oxigenoso, que sería, que tiene un tubo por donde se sopla oxígeno para que se combine con el carbón que contiene la radio. Entonces, de esa manera va a disminuir la cantidad de carbón y se va a lograr también con el proceso. La otra posibilidad es combinarlo con un arco eléctrico, donde se tienen tres también trifásicos
entonces se va saltando una chispa entre la mezcla que está líquida y los fases del arco eléctrico. Entonces, una de las posibilidades que utiliza Ingeniero, disculpe, sí, su audio se escucha muy bajo, no sé si seré el único. Sí, ingeniero, se escucha muy bajo. yo no sé qué problema tengo. ¿Ese audio se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o no se escucha mejor? Bajo no se escucha casi nada ya. Abajo se escucha. ¿Ese otro se escucha mejor? Yo no sé qué pasa. Bueno, entonces, todo eso nomás que era el primero que estaba, pero me acercaré más al micrófono. Entonces, una vez que se tiene la radio del alto horno, hay que eliminar el carbón en exceso que tiene, y eso se hace en una de las acerías, ¿no? La acería de oxígeno o la acería de horno de arco eléctrico. Normalmente cuando vienen del alto horno se utiliza la acería de oxígeno, que tienen unos tubos por donde se sopla el oxígeno para eliminar el carbono en exceso. Vamos a seguir más. Eléctrico. En el sistema BOF la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad recubiertos en su interior con ladrillo Echa la refractario. chatarra. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a rabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Ese es un Tras tubo. un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA.
Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Entonces parece que cuando está corriendo el video se baja también el volumen. Que tengo yo para no competir con el video. Tarea 203. De acuerdo a la equivalencia de la pulgada respecto al metro, con milímetros, calcule cuántos milímetros en centímetros tiene un pie. O sea que hay que hacer los cálculos, ¿no? ¿Cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos centímetros tiene? ¿Cuántos milímetros tiene un yarda? ¿Cuántos metros tiene? Ya que no estamos muy acostumbrados a muchas unidades para tener de qué tamaño son, cuántos milímetros son contenidos. Y también tenemos que acostumbrarnos con más de milímetros, entonces es la cantidad básica para lograr el futuro. Número uno, tercera, calcula las equivalencias al revés. ¿Cuántas pulgadas tiene un milímetro? Un centímetro y un centímetro. ¿Cuántas pulgadas tiene un milímetro? Hay que calcular eso también. ¿Cuántos pies tiene un milímetro y un centímetro? Es muy fácil hacer cálculos y tenemos que hay que ponerse en contexto. Del video de AMSA, anote el nombre de los tipos de productos que fabrica y vende y compresa. Sus dimensiones,
no solamente ven el acero, pero muchas cosas también. A ver si han estado atendiendo la actividad. De todas maneras, te voy a dejar este para mí, yo se lo voy a dejar para que quieran volver a ver el video. Si es posible, pero Inge, acércase un poquito más, por favor. ya, sigue muy bajo. Sí, Ahí, Inge, cuando se acerca, ahí recién se escucha bien. recién ahí se oye bien. Entonces ahora estamos viendo, hemos terminado de ver el calibrador o pie de rey y hemos visto los distintos tipos de calibradores. Este es un calibrador de acercamiento fino, ¿no es cierto?, que nos permite acercarnos muy de a poquito para poner cualquier cantidad que uno quisiera, ¿no es cierto? Hemos visto 25,399 para los calibres Johansson. Este, claro, no alcanza a 3 decimales, pero alcanza a 2 decimales. El más preciso de los calibradores. ¿Se acuerdan ustedes qué precisión tiene el más preciso de los calibradores? ¿Alguien se acuerda? 2 centésimos. 0,02. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos querer usar esta distancia como un calibre. O sea que las piezas que vayamos fabricando las comparamos con esto para ver si entra o no entra, si es más grande o más chico. Entonces, primero tenemos que colocarla en la abertura precisa, y si queremos hacer eso solamente con el pulgar, probablemente nos va a costar mucho. Entonces, podemos ir acercándonos a poquito aquí, moviendo esta ruedita. Hemos dicho que para hacer el acercamiento fino, se mantiene esta segunda parte fija que está unida mediante un tornillo con la primera parte. Entonces, si nosotros damos vueltas las rueditas hacia un lado, empujamos la primera parte para cortarla con la primera o con la otra boca, o si movemos hacia el otro lado, la vamos agregando, ¿no? Entonces podemos obtener la lectura que nosotros queramos. Aquí hemos visto también que existen, hace mucho rato, los instrumentos digitales que conviven, realmente conviven entre los digitales y los antiguos conviven todo el tiempo. El segundo instrumento para medir longitudes que existe se llama el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico tiene un origen muy distinto al pie de rey. Y se trata de lo siguiente, la idea. ¿Quién tuvo la idea? Probablemente existían estas prensas. Esta es una prensa que tiene una herradura, una C, y tiene un tornillo. Entonces la cabeza del tornillo no permite tirarlo, tiene una llave hexagonal, están viendo los motores, y la tuerca de este tornillo donde está es esta, ¿no? O sea, digamos, la tuerca la han deformado y la han convertido en una herradura. Entonces nosotros podemos, aquí tenemos dos palpadores que pueden alejarse o acercarse dependiendo de hacia dónde demos vueltas nosotros el tornillo. Si vamos atornillando, digamos así, estamos cerrando la abertura. Si estamos desatornillando hacia la izquierda, entonces estamos separando la puerta. Entonces quiere decir que nosotros con este instrumento podemos mover de forma graduada. Tu micrófono, compañero. ¿Cómo? No, el micrófono, compañero. Se prendió. Hay mucha bulla también. Podemos, entonces, con esta prensilla, dependiendo de las vueltas que nosotros demos, 1, 2, 3, 5 vueltas, vamos a tener más lejos o más cerca estas dos extremidades. Entonces, eso lo podemos convertir en un instrumento de medición que cuente las vueltas que damos.
y las medias vueltas y las cuartas vueltas también. Entonces, esta es la idea original de un micrómetro. En realidad se llama tornillo micrométrico porque igual que esta prensa se basa, o sea, se basa en un tornillo y se basa en el paso del tornillo. El paso es la cantidad que avanza el tornillo cuando damos una vuelta entera, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, 1 milímetro. Ese es el tornillo del paso de 1 milímetro. Quiere decir que cada vez que damos una vuelta avanza 1 milímetro. Esta punta, cualquier parte del tornillo avanza 1 milímetro. Si damos una vuelta en el sentido contrario, se retrocede 1 milímetro. Entonces, cada vuelta que demos, el tornillo retrocede una cantidad igual al paso, en milímetros. Entonces, dice la tuerca con la herradura. Aquí entonces estamos viendo cómo se convirtió esta prensita en el micrómetro, en el micrométrico. Dice la tuerca con la herradura, esta tuerca se convirtió en herradura, se convierte en el palpador fijo, pero este palpador no se mueve, esta actividad le llamamos palpador fijo porque permanece quieta, y esta otra el palpador móvil porque se va acercando o levantando. El palpador fijo que aprisiona la pieza que se mide y prolonga su parte posterior para llevar la escala principal. Entonces, esta pieza que era la tuerca que se ha convertido en esta herradura, también hacia atrás se prolonga, o sea, como si fuera, se convierte en un tubo aquí para atrás, tapando el tornillo. Sí. Y en ese lugar donde se está tapando, donde está tapado el tornillo, a ese le llamamos, la tuerca o la herradura se convierte en el palpador fijo que aprisiona la pieza hacia adelante. Y se prolonga su parte posterior para llevar la escala principal del tornillo micrométrico, donde se ven las unidades enteras de la medición. Y adicionalmente, en los instrumentos de mayor precisión, un nombre que lee la unidad. Entonces, aquí, este sería el tornillo sobre el cual, y esta es la herradura con el palpador fijo, y para atrás también la han extendido a la tuerca, y aquí le han pintado la escala principal, cuerpo del micrómetro, y es la escala principal. Entonces, han pintado la escala principal en la tuerca. Con la tuerca pensé que se mide contra la tuerca, avanza y retrocede el tornillo. Y la tuerca se ha convertido en el tipo, y la tuerca se ha convertido en rechazo. En un tubo, dentro del tubo está el tornillo hasta atrás. Y le han pintado la escala principal. Aquí se está viendo la escala principal. Normalmente cuando tenemos una regla en milímetros, no se pintan los medios milímetros, apenas en una partecita se pintan los medios milímetros, porque es muy mareador. Como marea y después no sabemos, nos perdemos el pan. Entonces aquí se las han enseñado para tener una regla de escala principal en milímetros, pero aquí abajo otra escala que está cogida a medio milímetro. Entonces tenemos 0, medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. ¿No? Los dos se complementan. Está aquí abajo, que son los medios milímetros, los milímetros enteros. De esa manera, podemos tener entonces una escala principal de los milímetros, sin marearlo. Entonces, el tornillo tiene un paso de medio milímetro. De manera que cada vez que damos una vuelta, o se oculta o aparece una división de medio milímetro. Encima de eso, después nos falta todavía en qué se ha convertido la cabeza del tornillo que era ensamblado. También se ha estirado, se ha convertido en un tubo que tapa al tubo de la tuerca. Entonces, esa es la verdad.
La cabeza del tornillo se convierte en otro tubo que llamamos el tambor y esta gira con el tornillo, gira hacia un lado o hacia el otro. Entonces, además, se ha hecho lo siguiente. En esta parte cónica, a todo esto se le llama el tambor. Entonces, cuando damos una vuelta, aparece o desaparece una rayita del estado principal. El paso del tornillo es medio milímetro. Entonces, cada vez que damos una vuelta, aparece o desaparece dependiendo hacia dónde estemos dando la vuelta. Pero si damos media vuelta, entonces la podemos contar con estas rayitas que le han hecho el tambor. Entonces, ¿cuánto le han hecho? Entonces le han hecho, por ejemplo, 50 rayas al tambor. Entonces tenemos una precisión. Claro, cuando dan la vuelta entera más medio milímetro entre 50. Eso es lo que podemos nosotros escribir con este tambor que fue estado de 50 partes. Son 50 partes de vuelta. Y con una vuelta a 0,5 milímetros, vamos a tener una precisión de 0,5. Hay algunas cosas que se han notado, después vamos a ver, por ejemplo, esta cabeza no es una cabeza solidaria con el tornillo, es una cabeza, pero está separada mediante un chicharra que puede resbalar. Si nosotros le hacemos muchas fuerzas de tornillo, ¿qué sucede? Nosotros aquí vamos a tener una pieza. Resulta que una parte que una persona, un operador que tiene mucha fuerza, empieza a apretar y cada vez más. Entonces, la medición no se va a mantener constante, sino que esta herramienta se va a empezar a abrir, va a retroceder hacia atrás porque le hace mucha fuerza. Entonces, para evitar que eso suceda, se le ha puesto aquí una chicharra, o sea que cuando ya se hace mucha fuerza, nosotros vamos a manejar el instrumento no desde esta manera, sino que desde atrás. Entonces empezamos a dar vueltas hasta oír que la chicharra está resbalando, como en la bicicleta, cuando hacemos con las ruedas, empieza a sonar, y se mueve la bicicleta, exactamente igual aquí se graba la chicharra sobre el tornillo y sobre el tornillo. Entonces, de esta manera, se evita que haya una persona de más fuerza que otra. Entonces, como es un instrumento muy preciso, las diferencias de fuerza se notarían claramente en las repeticiones. Entonces, se elimina el sur haciendo este sistema. Además, tenemos un tornillo de fijación. Ese tornillo de fijación quiere decir que cuando es un excéntrico, nosotros podemos hacer que el tornillo se mueva, no se mueve. ¿No? Avance, no avance. Cuando damos esto, pues el otro lado va a quedar. Ese es un sistema con un tornillo con la réplica, hasta 8 tornillos. Entonces no va a cambiar eso. Y la otra posibilidad es que tengamos un anillo excéntrico. Este anillo excéntrico también es casi lo mismo que este, pero de manera diferente. Cuando giramos el tornillo, hicimos que están desplazados el centro del tornillo y el centro de las armas. Entonces, no tienen que colocar en cierta posición para que este excéntricamente se desplace las piernas. Otra característica del micrómetro es que no se puede abrir todo lo que nosotros queramos. Esto solamente sirve para medir dimensiones entre 0 y 25 milímetros. Si queremos medir uno de 25 a 50, tenemos que hacer 8 micrómetros. Pero no con esto. ¿Cómo se va a leer? ¿Cómo se lee? En el caso de los micrómetros corrientes, la precisión del instrumento corresponde a la tambor. ¿Cuánto es la precisión del tambor? Es la unidad que tenga aquí, esta unidad del cuerpo principal, por ejemplo, 0,5 milímetros, dividido en el número de
de graduaciones que tiene el tambor. Entonces, U partido por N. Esa es la precisión del tambor. Es equivalente a la precisión de Young, pero por otra causa. Nosotros en la economía estamos y había una para general que creo que la precisión perdón. Y nosotros ponemos la unidad de la escala principal, la racha integral, que es el paso por ello, y todas las dividimos entre las N divisiones que tienen donde usa menor división. Por ejemplo, si nosotros tenemos la regla principal se encuentra graduada en medio de minuto, si como está ahí arriba, y el tambor tiene 50 divisiones, entonces la apreciación del tambor va a ser U partido por N, 0,5 milímetros, la escala principal, partido por 50 divisiones del tambor, y eso es igual a 0,0. Este es el micrómetro más sencillo que existe. Ya tiene un centésimo de puedo añadir con una precisión de 100%. Así, si el instrumento está previsto para esto, entonces el más sencillo del micrómetro mide con una precisión de 100%. Nosotros hemos visto que la tierra y más preciso de la tierra tiene 2 veces. Entonces, este es el doble de 103. Pero sin embargo, muchas de las personas el tierra y también el otro que las pueden y nuestras máquinas tampoco pueden funcionar. Entonces, el simple nivel es 0,5 milímetros de cada principal, partido por 50 divisiones. Ahora, algunos instrumentos, además de su medida, aquí les han colocado un nombre. Adicionalmente, si el instrumento está previsto de un número, el cual se ve contra la aplicación delta, la apreciación del nombre de su apreciación del nombre igual una unidad de tambor partido por el número de divisiones del nombre. La lectura va a ser el número de unidades lectoras en la escala principal más el número de P, que es el número de división multiplicado por el tambor. Entonces, cuando un micrómetro no. Si además tuviera una unidad, y en el caso del tiempo anterior, sobre todo el sistema de divisiones, la posición se Inge, acerca su micrófono de nuevo, por favor. micrómetro cerrado se ve solamente la raíz principal coincide el 0 con el 0. A medida que lo vamos abriendo, entonces vamos dando vueltas, el tambor se va retirando. Y por ejemplo, tenemos 5, 5 y medio, 6 y medio, 7. Entonces, esta posición está en 6 y medio. La raíz del 7 no ha alcanzado a salir todavía. Entonces dice, la lectura es 6,5. 5, 6, 6,5. La raya del 7, que sería esta, no termina de aparecer, el tambor está en 0. Entonces, para nuestra lectura, sería su B seguro de 0, 6,5 más 6,5. En esta otra, también tenemos el tambor que ha dejado de ver el 6,5, pero además del 6,5 resulta que el tambor no está en 0, sino que el tambor está en el 20, 25, 26. El fiel de la escala principal con el 0,26.
Entonces sería 6,00 en la escala de milímetros, más 0,50 de la velocidad, sido más 0,26, entonces 20, 25, 26. Entonces, a partir de 0,01 que es la precisión, a 0,26. Entonces, se suma todo y la medición es 6,76. Aquí hay 3 segundos. Este tambor, este micrómetro, tornillo micrométrico, es el tornillo micrométrico en pulgadas. Si ustedes miran esto, quiere decir que para allá están las 6 y para allá están las 7 pulgadas. Entonces, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 no aparece por ahí. Pero está marcado que es el instrumento mide solamente 6 y 7 pulgadas. Tiene un tambor que tiene 25 divisiones. Este otro división es un tambor métrico. Entonces, se fija que 20, 21, 23, los milímetros de abajo, medios milímetros. La escala está desplazada a 5 milímetros para leer 25, 25 y medio, 26, 26 y medio, 27 y medio, 25. Y tiene un tambor de 50 divisiones, 50 raíces. Y este de aquí también mismo, este además tiene un nombre. Entonces, el nombre tiene aquí es uno de 10. O sea que tiene 10 raíces. Sería 0, 1, 2, entonces, para venir aquí, este nombre se lee con repeticiones del tambor. Por eso, su precisión es precisión del tambor, es las unidades del tambor. Lo que da la unidad del tambor, en este caso, por ejemplo, la unidad del tambor es la precisión, 0,01, y el nombre tiene 10 divisiones, 0,01 partido de 10, sería 0, 0. Y el tercero es un año también, medio milímetros, y 50 divisiones. Pues vamos a hacer la precisión y la lectura de cada uno. En el tiempo A, entendamos. La unidad más pequeña, ¿cuánto vale? Es decir, que tenemos aquí 0,4, 0,5, 0,6. O sea que del 0,7 al 0,8 al 0,1. 6, son 6, son 0,7, 0,1. Entonces, entre el número y el número, 0,1, y entre el número y el número de 4, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 0,1 por 4. La unidad de este kilómetro es 0,1 por 4. O sea que el espacio de esas dos raíces vale 0,025 de pulgada. Y la apreciación del instrumento, entonces, es la apreciación del tambor. Va a ser una unidad, va a ser para el de fracciones del tambor. Los 0,025 partido por 25 divisiones que tienen por lado. Entonces, si hacemos esta división, va a salir 0,001 pulgada. O sea que este instrumento le da una precisión de una milésima de pulgada. Y por tanto, la lectura de cálculos. Digamos que es 6 y algo más, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,8 por 3 unidades en 0,025. Cuando 0,6,8 más 3 por 0,025, porque cada espacio entre el 20 y el 20 vale 0,025, pues 3 por 0,025, todo eso se ve en el SCAT. Nos falta este pedacito. Y por 3 ya están 3 por 0,025. Entonces, vemos cuando las raíces del tambor se definen su avance, entonces la 13 pasadita, pues va a ser 13 por la posición de tambor, que es 0,01
pulgada. Entonces, sumamos todo esto, va a 6, 5, 8. Y el segundo ejemplo de esto, la unidad más pequeña de la escala principal es 0,5 milímetros. Y el tambor tiene de 50 partes. O sea que la precisión del tambor es 0,5 hacemos la división, sale en 0,5. Y la aproximación ahora de unidad, ¿verdad? Hacer la división en números, la unidad del tambor, que va a ser ¿verdad? Partir con el número de la serie de números, pues 10. La puerta es 0, tiene que ser 1. O sea que este instrumento de hecho puede medir la función de líquidos. Esa es la función de líquidos. Se puede tener precisión de una unidad. Por lo tanto, la lectura como base. Tenemos 30, 35, 36. Y aparece en medio 6,5. Si aparece la letra de 5. 5,5. Eso se lee en la señal principal. En el tambor leemos entonces 8 de 10, 8. 8 por la precisión del tambor, que es 0,01, 8,0,01, y más. La última tenemos que leerla en el binomio con char. ¿Cuál de las direcciones del binomio que le siguen con una de tambor? Esta de aquí es 7, 8, 9, 17. Entonces 7 por la precisión del tambor, que es 0,001. Entonces, para la lectura sumamos todo y nos sale 36,587 milímetros. Entonces se lee con 3 decimales, con milésimas de milímetro. Y este último, bien posee la precisión del tambor, sería simplemente son 0,5 milímetros, u partido por ahí 50, 0,6. Y la lectura es 53, pero no aparece en medio. Entonces solo 53,0. No hay medio. Más tiene en el tambor menos 29, un poquito menos de 30 o 39 por la precisión del tambor que es 0,0. Sumamos y nos da 53,20. Pues eso es la forma en que se leen los micrómetros. Hay algunos micrómetros que tienen esta forma, el micrómetro de patas, igual que los calibradores que lo pueden ver. Hay otros micrómetros que sirven para medir profundidades. ¿Sí? Una precisión del orden del micrómetro, la lectura puede alterarse significativamente al intentar con mayor o menor fuerza girar el tornillo. Esto ya no es discutible, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, los micrómetros están provistos de los sistemas de membrana. Se activa al accionar el instrumento de una fuerza mayor que la permitida, ocasionando el giro masivo del magneto de tornillo, con lo cual se garantiza que se ejerce siempre la misma fuerza, no importa que sea más débil, nosotros que son muy débil el peor, pero si no, todos se leen con la misma fuerza. Hasta que suene el nombre, dice el señor, dice, cuando suena 3 veces, sobre la pieza, y se mide de todas las operaciones que se dan. Aquí una gran diferencia con el pie de rey, con el calibrador. Dijimos que el calibrador más grande es el más grande del 1500 milímetros. Nosotros, como los vasos abiertos, tenemos 1500 milímetros, de ese tamaño es el calibrador más grande, y con ese podemos medir hasta un tornillo que usamos, ¿no? Cualquier cosa que tenga 5 milímetros, podemos medir. En cambio, este viene separado, ya no hay ninguno que tenga toda la escala. Hay el primero de 0 a 25 milímetros, el segundo de 25 a 50, el tercero de 50 a 75, el cuarto de 75 a 100, así va de 25 a 25 milímetros. En el sistema métrico,
Y en el sistema inglés va de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3. Aquí tenemos, además, normalmente los micrómetros están especializados para llevar a cabo un solo tipo de medición. De acuerdo con esto, micrómetros pueden ser de exteriores, de interiores, de profundidad, para ir de roscas, etcétera, tres contactos. Lo que hice aquí en este, por ahí va a aparecer más grande. Tenemos el tambor, tiene más de 25 y seguro que tiene 50, ¿no? 30, 35, 40, 25, 50. Y aquí hay un 0 y aquí hay un 5 partes. 5 y medio, ¿no? Entonces, 5, 1, 5, 2. Aquí tiene un horno que tiene 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10. 10 divisiones. Los hornos de los micrómetros tienen normalmente 10 divisiones nuevas. Diámetro de este instrumento no va a aparecer más divisiones. Micrómetros de interior, de exteriores, de profundidad, para ir de roscas, de tres contactos para interior. Estos últimos aseguran una medición central. Interiores cilíndricos. Mira aquí está, este es un micrómetro que no lápiz. Y entonces tiene unos marcadores fijos y otros medio. Este se va retrasando cachas, esta es la tapa del bolígrafo, ¿no? Entonces cuando nosotros tiramos, va subiendo, nosotros vamos a ver, entonces este es un micrómetro que está de 0 a 1, entonces a 0,1, va dividido en 4 partes. 0,1, 0,05, 0,025. Y un poquito más arriba, entre una división y otra es 0,025, 0,150, 0,125, 0,1. Entonces, esto no es 1, sino que es punto. Tiene el tambor está dividido en 4 partes, 0,4 y después 0. Se está dividiendo en 25 partes. Como era de esperar, el 25 es el 0. Comienza en 0 hasta el 24 y 25 casi 0. Para medición de interiores, entonces, para interiores, para mujeres bastante grandes, pueden meter la mano aquí con una pinza, porque normalmente cuando estamos, ¿qué pasa? Cuando tiene la mano ahí el señor, no puede leer, ¿no? Porque se tapa totalmente con la mano. Entonces, lo que se suele hacer es colocar bien el instrumento y fijarlo. Este parece que tiene aquí un anillo céntrico. Entonces, cuando él gira el anillo céntrico, tiene un vuelve. Y lo puede sacar y leer. Aquí también, este señor, entonces, tiene esta pinza. Y tiene la suerte, entonces, que no necesita taparse cuando quiere leer, cuando quiere medir, pero tiene una pinza para ayudarse. Y tiene también para aumentar el rango de medición. Y este es un micrómetro de 3 contactos. 1, 2 y 3 para interior. Tenemos el problema de que cuando estamos midiendo queremos medir el diámetro de este agujero, pero no sabemos bien si es el diámetro o si no cuerda, ¿no? O sea, si es muy cerquita del diámetro, no se diferencia mucho de la cuerda del diámetro. Si es más chica, sí, porque si yo pongo una cuerda así, todo el mundo ve que no es el diámetro de una cuerda. Pero a medida que estoy más cerca, ya no se va a diferenciar mucho. Aquí también, quién sabe si el señor está midiendo el diámetro o está midiendo una cuerda. Mucha diferencia no va a haber, pero si queremos medir con 3 decimales, entonces la diferencia que haga va a significar de segunda o centésima o centésima de milímetro. Y entonces, hay que saber medir para medir
saber que está en el diámetro, no está en una cuerda. En cambio, si uno usa este instrumento automáticamente se coloca en el centro. Por eso tiene 3 pies, trípode, a 120 grados una pata de la otra. Entonces uno no lo puede poner fuera del centro. Pero es más caro y más limitado también, ¿no? Las lecturas solamente dentro de un rango. Y también otros micrómetros. Pero en un ratito para que vean que no es la verdad. Entonces, fíjense, también se pueden medir pernos, tornillos, con hilo. Entonces, las extremidades del micrómetro pueden ser así con unos alambres. Estos son alambres calibrados. Los alambres nos sirven para medir con mucha precisión, porque estos alambres calibrados siempre son redondos, son cilíndricos, siempre tienen en todas las direcciones tienen el mismo evento. También se pueden usar así, pero en realidad siempre tendríamos que medir apoyando una de las extremidades en el lomo de un hilo, cuerda, y la otra en el centro. Roscas inferiores son más difíciles de medir. Finalmente, como se puede ver en las ilustraciones, para obtener una mayor precisión también se construyen supermicrómetros que permiten realizar mediciones mucho más precisas. Este, por ejemplo, es un micrómetro grande de mesa. Entonces, tiene una precisión mayor que el perímetro de información de micro. Entonces, esto tiene más de la micro. Entonces, este es el simultáneo y el supermicrómetro para ver. Aquí estamos viendo el calibre. Aquí estamos viendo las unidades de muchas activaciones, pero tiene el tambor, tiene 45 y 50, pero entre el 44 y el 45 tiene 10 divisiones. No tiene lo normal era que nosotros para un tambor de 50 divisiones, de 25 divisiones, tenemos 25 divisiones. No hay nada entre medio. Es 50. Los que son de 50 divisiones son nada entre medio. En cambio, este tambor tiene muchas más divisiones. El 45, el 50, 35, y el 45, 46, 10, etc. Entonces, la precisión de esto es mucho mayor. Tipos de micrómetro, superior, apreciación en 10 milesimales son lo hemos visto, hemos visto hasta un milesimal. Instrumentos para medición de ángulos, entonces vamos a poner un tornillo micrométrico, esto ya lo hemos visto, aparece de 0.25, de 25 a 50, lo hemos visto también, sistema inglés de pulgada, la apreciación del tambor, impacto perenne, igualito en el caso del nonio, pero con una causa distinta, y su libre de divisiones que tiene el computador. Entonces, no me fue mucho para esto. Se trata de una tuerca que da 7 minutos cada vez que da una vuelta. Se dio un tornillo de paso. La tuerca a la que se le ha dado el término de la tuerca se va a llamar tambor. Se ha dividido, tiene partes de vuelta. Para el caso de los instrumentos de los métricos, la unidad P es medio milímetro, de 1, y la unidad más pequeña de la regla principal es un paso de la P.
Si se gira la izquierda solo en una dirección, entonces, ahorita que tiene, pero más o menos, la dirección de la base. La precisión de entonces siempre va a ser 1, que corresponde a la unidad medicamente. Entonces, pero como yo nunca tengo ventajas, pues no sé, es cuando vienes con todo la necesidad, porque con la clase mente, Iguales ingleses. La posición de una inglesa si se añade un nivel, a lo cual se puede ver ilusiones de la actividad, hacia el nivel de los instrumentos, parte de los instrumentos, de límites, de los instrumentos, entonces, se llama el nivel de 10. Entonces, la posición de nivel de terreno, sabe hacer la ventaja, entonces, es decir, una. Igual el instrumento del sistema inglés va a ser 0,0. ¿Cómo se ve? Cuando viene el instrumento que se consigue una posición increíble, sin necesidad de recibir adultas, de costos, de recursos. Por el momento, no está bien sobre el instrumento. Tarea porque en la actual, la forma que tenemos que hacer la relación. El médico, sabe, sencillito, métrico, buscar el total de medio minuto, están en el nivel que se ve con el 5 y se ve. Clarísimo, ¿no? Estoy viendo cosas. Ingeniero, no se escucha bien. También medios, también tienen todas las dos mediciones, en lugar de esta que tiene solamente la, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo cómo se llama, pero este tiene la digital y la medios milímetros dividido entre 50. Ya sabemos cuánto da. Aquí tenemos un instrumento de ayuda. O sea, este es un sujetador que tiene una prensita para apretar aquí la herradura del micrómetro. Porque nosotros tenemos el problema con un micrómetro que es muy preciso. Dice que mide con 3 decimales. Entonces, si nosotros ponemos nuestro dedo aquí, en nuestra mano, se va a alargar esto, ¿no? ¿Cuánto se va a alargar? Se va a alargar de manera que esto solamente en 1, en 2, en 3. Se va a aumentar la lectura por el hecho de que nosotros tenemos el pequeño. Entonces, lo que han hecho con el micrómetro, le ha puesto, primero está pintado con una pintura que es aislante, digamos, del calor, pero también en esta zona, lleva un aislante verdadero,
de manera que uno puede agarrarla por más tiempo sin que eso influya en la longitud de la herradura. Porque si no, pues sería una causa de una imprecisión más grande que las micras. Hemos dicho que el mejorcito mide con micra, entonces lo más fácil es que nosotros la vemos aquí más de micra con el hecho de poner la mano en el que tiene 36 grados, ¿no? 6 grados con la mano, tendremos 30, pero es harto. Si la temperatura está en 20, nuestra mano está en 30, entonces esto se va a lograr. Entonces, tener este sujetador resulta muy cómodo porque el sujetador tiene la misma temperatura que el viento. Entonces, podemos medir tranquilos sin pensar en que se va a alargar nuestra vida, ¿no? Dispositivos como este sujetador hacen más cómoda la manipulación del instrumento, a la vez que evitan que el calor de las manos pueda hacer variar su precisión. Y es por ese motivo por el que todos los micrómetros exteriores con herradura llevan un material aislante previniendo el paso del calor. Puntas intercambiables. Este también es algo que es más moderno, digamos. Anteriormente, cuando yo estudiaba, no habían estos aumentos, ¿no? Estas puntas intercambiables sirven para hacer más grande el intervalo de mediciones del micrómetro. El micrómetro está aquí y dependiendo de una de estas puntas que le pongamos, va a medir de 0 a 25 o de 25 a 50, de 50 a 75, tiene todo este juego de puntas, ¿no? Y se fijan ustedes también, estas puntas son las barras. Si yo las agarro aquí, las hago alargarse más de un micro. Entonces, tengo dos zonas que están protegidas por material que es también refractario, que es aislante, y que me sirve a mí para colocarlas sin tener miedo de que las debe alargar. Porque si las alargo, entonces pierdo toda precisión. Entonces, puntas intercambiables para aumentar el intervalo de medición. También, fíjense, esta cabecita es el micrómetro que se puede enfrentar con todas esas puntas. Y se puede ver así, aquí, para no alargar las puntas. Probablemente estas puntas se pueden desarrollar aquí, la visita. Y estas otras que ya hemos visto también con pinza, ¿no? Pues esta pinza, maravilla, nos ayuda a no taparla. Y también, a su vez, a no calentar el instrumento, porque siempre hay que ver eso, a qué temperatura está nuestra mano y cuánto rato estamos relevando. Para mediciones de interiores, agujeros más grandes permiten varillas. Claro, todo esto es para mujeres relativamente grandes, porque si esto tiene menos de 80 milímetros, ¿no? Entonces, estoy poniendo la mano de 80 milímetros, es chico. No vamos a tener necesariamente que usar un micrómetro más pequeño que los pies de pinza, pero los más chicos no vamos a poder usar también, ¿sí? Entonces vamos a poder grandes. Mediciones de interiores, agujeros más grandes permiten usar varillas para ampliar el radio de medición, agujeros más pequeños, una pinza de presión, hace más cómodas las mediciones y la lectura. Aquí está de 3 patas, entonces está hecho de tal manera que las 3 patas abren y cierran al mismo tiempo la misma cantidad. Entonces, así podemos. Micrómetro con 3 extremidades para asegurarse de estar midiendo en un diámetro en una cuerda. En los de 2 extremidades, ¿cómo se puede asegurar que se estamos midiendo en un diámetro? Pregunta, para los que pueden medir bien. Detalle de un supermicrómetro de mesa de un
Este micrómetro tiene también ambas lecturas, la digital y esta otra lectura, que es análoga. Hasta le llamamos análoga y esta digital. La lectura análoga que se ve en qué está, qué son pulgadas, son milímetros, cuántas divisiones tiene el tambor, alguien puede hablar, el nombre de todo el mundo, a la una, a la dos, todo el mundo lo ve. Quiere decir que nadie sabe qué tipo de micrómetro es este. La análoga, yo veo aquí, digo, estos son medios milímetros, no puede ser otra cosa. Y va cerrado, ¿no? 0, parece, 0, 5, 10. Está cerrado entonces. O sea, está el peso de 0 hasta 25 milímetros. Aquí está midiendo con esta, pero para medir, y cuando se está colocando, puede trabajar con esta parte gruesa, por esta parte gruesa multiplicar, la principal. Después, cuando esté midiendo, tiene que ver con esta perilla chica, para no hacerle mucha fuerza. También lo mismo, ¿no? La perilla chica para medir, y entonces el freno. Cuando aseguramos esto, muchas veces nosotros queremos, digamos, calcularlo. Entonces, no es medido, pero incómodo. No podemos leer bien la dificultad. Entonces, congelamos la lectura, sacamos un instrumento, ya no se mueve la lectura y nosotros leemos. Congelamos. Este tiene solamente un digital, se puede convertir en milímetros de grado. ¿Qué precisión tiene? Cuando está medio se tiene, no se nota su noño, pero mide una micra de precisión. 0,0, 0,0, y de 0 a 25 minutos. Hay muchas marcas, son conocidas, estamos viendo que son muy precisas, muy precisas, muy está, pues en la experiencia, está en qué unidades tiene la escala principal, alguien podría decir, 0, 9, 8. Esos son 0,29, 0,8, 0,27, son 0,0, 0,97, 0,9, 0,85, 0,80, 0,5, entonces 4. Cada una de estas 4 va a ser 0,25. Y esto 0,1, 0,1 pulgada. Entonces, pueden ser 1 grado. También la podemos estar, ¿no? Este medio es un medio excéntrico. Y tiramos y medio. ¿Cuántas divisiones tiene el tambor? El tambor tiene 0. Micrómetros de profundidad, es esto, a la ancha para ver grandes, micrómetros de exterior, con 3 contactos, tiene una de 3. Fijan aquí en la parte de la parte que toca siempre a las piezas, el medir, es de otro material, no es acero, el acero es duro, pero este es súper duro, ya no está duro, ¿sí? Para que no dure más el instrumento sin desgaste, ¿no? Porque si desgaste ya las estructuras, ya tiene la diferencia de la altura. El micrómetro con 3 contactos se emplea principalmente para medir herramientas de corte de 3 labios, como por ejemplo fresas. Las fresas son herramientas. Posee un diseño en forma de letra B. Y cuenta con un contacto
en ángulo prismático. Todo calculado para que esta lectura se digamos. Se capacita. Otro. Pues, bueno, esa capacita. ¿Qué ángulos? ¿Qué ángulos en este momento? Junta de las superficies de medición Suiza, de 25 a 45 minutos. Y de nuevo, esto estamos en el sitio para poder ver bien. El micrómetro. 2, 4. Para no marear, me ponen el mismo de esto. 82 con 2 y 100. Sabemos que 82 son 4, pero 3, 4 y 6, 5, perfecto, mucho más. Igual que aquí, no sabemos. Ya ponemos todos los números, 30, 35, 50. Entonces me ayuda para un contar. También, 2, 3, 4, 5, micrómetro, polinomio, precisión, política. Para terminar este cuadernillo sobre micrómetros, el link del video de eso para presentar la lectura de estos instrumentos. De nuevo, Sinati nos va a ayudar a aprender. Compartir. Compartir. Vamos. Tenemos pantalla entera. Doble clic, doble clic. Ya, vamos a libre información que para que venga un micrómetro, tienen que saber si está los 9, si están señalados, y si tienen taller. Existen micrómetros especializados para medir roscas como este, con topes intercambiables de acuerdo a la dimensión y al tamaño de la rosca. Los topes se presentan aparte y se pueden cambiar en cualquier momento. Aquí tenemos los topes intercambiables, tanto para milímetros como para pulgadas. Acá tenemos otro micrómetro especializado para la verificación de dientes de las ruedas dentadas. Se llama micrómetro de plato. Acá hay otro modelo, micrómetro Tribord, especializado para la medición de interiores, con 3 topes de medición. 1, 2, 3. Se presentan en un kit acompañados de una extensión y anillos patrones para su regulación. Acá tenemos otro modelo para medir interiores con 2 topes de medición. La medición se realiza introduciendo estos pequeños topes en el agujero o en el canal. Otro modelo especializado para medir profundidades. La medición con este micrómetro se realiza desde esta superficie hasta el extremo de esta varilla. La lectura se hace en esta zona. La lectura en estos instrumentos se pueden realizar de forma analógica, interpretando los indicadores de su escala. También se pueden realizar las lecturas en forma digital. Los micrómetros se presentan en el mercado en rangos de 25 en 25 milímetros, siendo el más pequeño
desde 0 y cuando se abre totalmente 25 milímetros. Luego sigue uno que comienza en 25 milímetros y cuando se abre totalmente 50. Luego de 50 a 75, de 75 a 100 y así sucesivamente. A partir de los micrómetros de 25 a 50 milímetros, estos vienen provistos de una barra patrón. Sirve para su regulación y ceraje. Esta regulación se realiza con una llave como esta, que se llama llave de gancho. O sea que estos instrumentos se descalibran y después el 0 no coincide con el 0. Cuando es cerrado, no da 0. O si es de 25 para 50, cuando está en la parte del suelo. La parte más pequeña no da 25. Dice 25, pero no es 25. Entonces nosotros podemos calibrar. Nosotros decimos calibrar. Podríamos calibrar con los calibres OAS, ¿no? Desde luego que sí se puede. Pero en el hecho hay muchas empresas que no tienen eso y por otro lado es muy práctico tener estos botones, ¿no? Tenemos botones de control, entonces la base la que tiene que es la placa de frío, el calor, entonces podemos calibrar el instrumento sin necesidad de estar haciendo todo los años. Cada uno tiene su propio patrón. Esto hay que evaluarlo y hay que estimarlo mucho porque es la calibración del instrumento y cuando se ha desgastado un poco, hay que cambiar de nuevo, porque se está tiempo, hay que probar si realmente está bien y si no está bien, hay que calibrarlo con el central de gancho que ha mostrado el señor. Metros, estos vienen provistos de una barra patrón. Sirve para su regulación y ceraje. Esta regulación se realiza con una llave como esta, que se llama llave de gancho. Para su mejor empleo y manipulación es conveniente conocer las partes principales de este instrumento. Para ello, hemos desmontado parcialmente el instrumento para indicar sus partes interiores. Internamente, el instrumento cuenta con una tuerca en forma de anillo que le sirve para la regulación del juego que se podría presentar entre su husillo roscado y la rosca en la que ingresa. El husillo roscado forma parte del tope de medición y se encuentra aquí en este extremo. El husillo roscado acopla en el instrumento de esta manera. Va ingresando en el agujero. Externamente, las partes principales del instrumento son el tope fijo, que se llama así porque está permanentemente en ese lugar y no se mueve. El tope móvil, también llamado husillo. Ambos topes tienen los extremos pastillas de metal duro que se encuentran soldadas, resistentes al desgaste. El sistema de bloqueo, el cuerpo y la placa protectora, indicando el rango y la resolución del instrumento. Se llaman placas protectoras porque evitan de que la temperatura del cuerpo le llegue al instrumento, lo que produciría una dilatación del instrumento y como consecuencia errores de medición. El cilindro, que contiene las escalas en milímetros y en medios milímetros. El tambor, que también tiene una escala en centésimas de milímetro. El embrague,
que controla el torque de medición. Los instrumentos digitales cuentan con los mismos componentes, solo que a estos se le ha añadido una pantalla de cristal líquido y unos botones de control. Se enciende presionando el botón rojo y luego se selecciona el tipo de medición, milímetros o pulgadas. Girando el embrague empezamos a tener lecturas. En cualquier posición se puede obtener el 0, presionando la tecla 0. Se le llama 0 La versión. flotante o 0 electrónico. A partir de este 0 podemos obtener medidas positivas o medidas negativas. La tecla Hold sirve para hacer una retención de medida. Por ejemplo, así. Presionamos. A pesar de que giramos el tambor, la lectura en la pantalla queda congelada o retenida. Un paso importante en la medición con el micrómetro es saber efectuar la lectura. La lectura la hemos descompuesto en 3 partes y la vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de medir, hay que asegurarse de que el bloqueador no esté trabado, liberándolo. Luego, operando por el embrague, abrimos los topes de medición y verificamos que ambos topes estén limpios. Eso lo hacemos introduciendo un papel entre ambos topes y cerrándolo hasta hacer el contacto. Luego tiramos del papel en línea recta y verificamos que no se hayan producido manchas. El siguiente paso es cerrar totalmente el instrumento, verificando de que ambos topes tengan un contacto uniforme. El 0 del tambor coincida con la línea de lectura. De no suceder esto, hacemos una regulación en el instrumento empleando la llave de gancho. La lectura con este instrumento se realiza en 3 partes. La primera parte de la lectura en el cilindro. Se cuentan los milímetros completos entre el 0 del cilindro y el borde del tambor, en la escala que está sobre la línea de lectura. La segunda parte de la lectura también en el cilindro, en la escala que está debajo de la línea de lectura. Si se observa la línea del medio milímetro a la derecha de la primera lectura, solo en ese caso se considera 0,50. En caso contrario, consideramos 0,0. La tercera parte de la lectura en el tambor. En la escala vertical observamos cuál de las líneas de centésimas coincide con la línea de lectura. Cuando la línea de centésima no coincide con la línea de lectura, por estimación podemos leer hasta milésimas de milímetro. Finalmente se suman las 3 lecturas y esa será la medida que se ha obtenido. Medición con lectura completa, milímetros completos sin fracción o decimal. 8, exacto. También es 8,5. Medición con medio milímetro completo. 8,5, es el medio. Medición con medio milímetro y centésimas. Medición con medio milímetros, centésimas y milésimas, por estimación. 187, menos de 8. La medición se realiza introduciendo el objeto a medir entre ambos topes de medición, operando por el embrague, cerramos los topes hasta que estos hagan contacto en la pieza. Luego exigimos al embrague de 3 a 5 veces, efectuamos la lectura. Después de efectuada la medida, hay que volver a abrir los topes para poder retirar el objeto.
Hay que aprender a leer 1,5. Y aquí tienen todas las. Estos son centésimos, ¿no es cierto? 1,57. Quiero decir, uno de más, que puede ser una aproximación. Ahí cuánto se mide. 22. No ha aparecido el coma 5. 22, 15, 16, 17, 8, 6, 22, 22, 17, 6, 22, 6. Eso. Dice que diríamos que es casi un 3, pero no llega a pasar el 3. Es un poquito más, ¿no? No es 0,1. No llega a 0,1, 0,08. Tendría 1, 0, 1, 4, 0, pero también es cierto que no están tan juntas que no se pueda aproximar, no se pueda leer aproximadamente la chinica. Es cuarto. Y aquí el medio tampoco aparece así. Pero está a punto de aparecer en el medio porque es por ejemplo al aparecer. El 50 es muy bien. Entonces, 47, 5. 5, 47, 5. Ahí, ¿alguien quiere leer ahí? Vale, 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Esto es el 20. 5. 5, nada al medio. 25, 13, 6. ¿No? 13, 25, 13, 6. Una parte del examen viene también con alturas. Nos escribirá 5, 6, 6,50, 6,76, 4, 6,76, 4. ¿Eso cuánto es? 2, 4. 4 y un poquito más. 4, 26, 4. 4, 26, 4. 2, 2, 22, 3. 2, 22, 3. Sí, es un poco más de 6, ¿no? Porque el cuanto en 5, 6, 0, 5, 9, 6, 0, 9. Y si estamos antes de 11, ¿verdad? Pareciera que no es 11, pero esta lectura quiere decir que es 10 de 90, 9 ante 11. Si este 0 de venir aquí, ya sería 11. Entonces, 10, hay que sumarle 5, 5, más 4, 90, 5, 26, 27, 94. Después empezamos el medio. 3,5, 3,6, 3,7, 5, 3. Le vamos a ir más rápido porque nadie lee. Eso es 12. Leer, leer, 26, leer.
Para. ¿Alguien que quiera leer? Tres, ocho, ocho, nueve, cuatro. Sí, una persona, cinco, cinco, nueve, nueve, seis, siete, ocho, nueve, nueve, no sé cuánto es. Este no debe ser 0,5. 5 y 4, 90, 90, 92. La medición de las roscas se realiza, por ejemplo, de esta manera. Se introduce el elemento roscado entre ambos topes de medición, procurando ubicar entre un hilo y un vacío. Y luego se cierra, atrapando el objeto con los topes, empleando el embrague. La lectura se realiza en esta zona. Ahora vamos a mostrar el empleo de otro tipo de micrómetro. Este instrumento se llama micrómetro de plato o de platillo y sirve para verificar ruedas dentadas. Se le llama así por los platos con que terminan sus topes de medición. Se emplea de la siguiente manera. Con este instrumento podemos medir la distancia entre dientes introduciendo una cantidad de dientes entre los platos de medición y efectuar la lectura. Después de emplearlo, hay que limpiar el sudor de nuestras manos que se puede haber impregnado en el instrumento de esta manera. Lo cerramos un poco sin llegarlo a cerrar totalmente y luego lo guardamos en su estuche. Si está seguro que el instrumento lo va a utilizar al día siguiente, suficiente con limpiarlo. De no ser así, habrá que protegerlo con algún lubricante, aceite, grasa o vaselina neutra. Bien, vale la pena ver el video, yo sé que existe un poco, nadie con puesto, dependiendo del video para comprobar que gane. Voy a poner este, 102.3, voy a poner para poner ¿sí? Muy bien. Ingeniero, ¿podría sacar un poquito más el micrófono, por favor? Ya, les digo que nadie ha hecho el ejercicio, pero lo pueden hacer porque yo les voy a dejar el cuadernillo. Vale la pena ver el video, dice, y hacer los ejercicios propuestos, recomiendo el video para comprobar la lectura. Nadie me ha ayudado a leer, así que procuren hacerlo cuando estén solos. No importa equivocarse, la cuestión, lo que interesa es aprender. Les voy a dejar este cuadernillo 5203 para que ustedes puedan repetir la clase. La grabación, yo les dije hace rato que traté de
Traté de ponerla aquí en el chat, pero las grabaciones son MP4 y el MP4 no lo he podido poner aquí en el chat, así que no he podido dejarlo después. Cuando tengamos ya la plataforma de la universidad, ahí me puedo poner los contactos. Muy bien, Ya está la entonces, plataforma, ingeniero, ya. ya está. Sí. Ya yo recién me he retirado porque en realidad yo tenía trataba de entrar en la otra plataforma y recién ahora me han dicho que no, que es la otra plataforma, entonces ya para la próxima. Voy a ver, Ya. Ingeniero, ¿será que puede subir sus PDF de paso? Es que para los links de los videos de YouTube. no entendí qué dijiste, que se puede subir. Si puede subir sus PDFs de paso. Ahí, claro, los vuelvo a subir ahí porque yo sé que cuando los pongo en el chat después se van alejando. Los voy a poner también los PDFs y los videos. Muy bien. Entonces, quedamos así y nos vemos en la próxima clase. Es el viernes. Adiós a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.